Se señalaba el tema de Medio Oriente. Hay varios análisis en la prensa. Antes de entrar a actualizarle lo que está pasando en el mundo, nos quedamos un poco en la economía dominicana. Hay advertencias que hacen economistas dominicanos sobre los efectos que esto pudiera tener en el país. Es evidente que digamos, lo primero que viene a la mente es el tema del petróleo. Ayer, por ejemplo, la Guardia Revolucionaria iraní anunció el cierre definitivo del estrecho de Hormuz, que no va a pasar un barco por allí y que el barco que intente pasar va a ser atacado. Vamos a ver cómo esto se manifiesta. Estados Unidos tiene una flota importante en esa zona. Pudieran producirse enfrentamientos, pudiera tal vez bloquearse un tiempo, nadie sabe cuánto tiempo sería. ¿Cómo afectará esto los precios internacionales del petróleo? Habrá que ver. Ayer los aumentos rondaron el 8 al 9%. Hoy estamos abriendo con incrementos entre el 3 y el 4%, depende de los mercados, pero estamos hablando ya de precios sobre los $75 el barril, cuando veníamos de meses en torno a los 60, 62, o sea que ya estamos hablando de incrementos que superan el 15% del crudo. Esto va necesariamente a reflejarse en la economía dominicana de manera directa, en la parte, básicamente, las finanzas públicas. Aquí hace un tiempo que los precios de los rubros energéticos más asociados al impacto del petróleo están subsidiados por el gobierno, están congelados. El gobierno no o lo asume o se mete en el bolsillo el resto, lo que fuera, pero el precio de los combustibles, básicamente gasolina, gasoil, gas licuado de petróleo, están congelados desde hace meses, un par de años fácilmente, y el precio de la energía eléctrica por igual, a pesar de que firmamos un pacto, que quedamos en que eso se iba a corregir la tarifa técnica, eso no se ha producido y en consecuencia el precio de la energía se mantiene estable, congelado. Entonces, ¿qué pasará? Bueno, habrá un reto para las finanzas públicas que deberá posiblemente transferir más fondos para el subsidio eléctrico, ya de por sí un área bastante costosa. El año pasado se habla entre 1.600, 1.800 millones de dólares nos costó el subsidio eléctrico, las transferencias eléctricas. La mitad de eso es por pérdidas, pero la otra mitad es por tarifa. O sea que ahí pudiera aumentarse el impacto que tiene las transferencias que hace el gobierno hacia las tarifas del sector eléctrico y evidentemente el fondo para el precio de los combustibles que de momento el gobierno tiene o ha decidido asumir sus fluctuaciones. Todavía el impacto del incremento de los precios del crudo no es tanto, pero puede ver cómo se prolonga la guerra en el tiempo, cuál es la realidad del estrecho de Hormuz, qué va a pasar con la producción petrolera de los países del Golfo que han cerrado sus refinerías, que están siendo atacados por Irán, hasta qué punto Irán en un momento de su actuación bélica no tenga como objeto afectar la economía global y disponga a atacar directamente refinerías de petróleo en el Golfo. O sea, hay demasiadas cosas por ver todavía para poder proyectar qué va a pasar con los precios del petróleo, pero es algo que amenaza sin duda alguna la economía dominicana. El otro elemento que no podemos descartar es la incertidumbre global y cómo esto pudiera afectar sobre todo el turismo. La gente, cuando hay conflictos de esta naturaleza, cuando hay guerras, cuando hay incertidumbre, suele recogerse, no suele viajar tanto. No vamos a decir que el impacto será igual a los países del Golfo. La gente piensa tal vez que Emiratos Árabes Unidos vive de petróleo y no, vive de turismo, vive de ser un hub logístico, vive de sus líneas aéreas, vive de muchas cosas que no es el petróleo. Esos países se van a afectar mucho más porque eso están totalmente frisadas sus economías de servicio. República Dominicana no, estamos muy lejos del lugar, pero nuestro principal emisor turístico es Estados Unidos. Estados Unidos tiene preocupaciones, la sociedad estadounidense le preocupa cómo va a afectar esto, su inflación, su día a día. Incluso los Estados Unidos, cuando se meten en estos líos, hasta alertan a sus ciudadanos que no salgan de sus países, aunque sean países amigos, no hay problema,
Dicen, si no pueden salir, no salgan, quédense por aquí por un tema de que donde quiera se pueden encontrar represalias, etcétera. O sea, estoy colocando sobre la mesa los elementos de potencial peligro. ¿Están hoy día afectándonos? No, no están presentes hoy día, pero pueden surgir. Ojalá que no. Yo tengo la expectativa, la confianza y si quiere el deseo de que esto sea una guerra relativamente corta, que eventualmente Estados Unidos logre su objetivo de sentar a Irán en las mesas de negociaciones con una actitud de cambio de régimen, de una transición tutelada tipo Venezuela, y que haya eventualmente un cese de acciones militares y vuelva poco a poco el mundo a cierta normalidad. Pero esas son las expectativas personales que yo tengo. Lo que dice la prensa internacional, lo que plantean analistas tanto en Europa como en los Estados Unidos, lo que he estado leyendo en las últimas horas, es de que Estados Unidos no tiene plan, de que Irán está incapaz de resistir más de lo que la gente piensa, de que hay una apuesta porque atacar los países del Golfo para generar presiones a los propios Estados Unidos para que tengan que ceder y entonces que no pase nada. Bueno, y eso no va a pasar porque Trump no va a 6, 7 meses de 9 meses de unas elecciones de medio término salir de Irán con el rabo entre las piernas. O sea, hay mucha información, hay, como usted decía ayer, en las guerras, como se dice habitualmente, la primera víctima es la verdad. Por tanto, hay cualquier cantidad de información propagandística de un lado y de otro, pero la verdad es que al día de hoy, en este momento, falta demasiado por desarrollarse, pero sin duda alguna hay que estar pendiente sobre los impactos que esto pueda tener en la economía dominicana. En el día 3, yo vuelvo un poco atrás para que ustedes vean de todo esto que están señalando mis compañeros, cómo se refleja en el terreno de los hechos, apenas el día 3. Y hay un cuadro, hay un mapa que te refleja esto, citándote los países vecinos de Irán, cómo han tenido de una u otra forma un contacto adverso de la guerra. En Chipre un dron alcanzó la base británica de Akoriti. En el Líbano Hezbollah lanzó misiles hacia Israel. En Kuwait un choque que hay ahí con aviones amigos, un tema de Estados Unidos, algunos se lanzaron con los paracaídas, pero bueno, 3 cayeron. En Arabia Saudita suspende operaciones del Ras Tanura. Bahrein, Qatar y Emiratos Árabes Unidos tienen informes sobre explosiones que están ocurriendo allá. Esto se hace con drones. Y en Irán la Media Luna ya cita la cantidad de muertos. Es decir, esa regionalización en la vecindad de Irán, que es Irak, Kuwait, Bahrein, Qatar, Omán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Solo de Omán no se ha escuchado nada. Entonces imagínense eso que se puede expandir. Más un anuncio de ayer de Donald Trump a una cadena específica que es de una social media de Estados Unidos, le comienza a hablar inclusive de posibilidad de todo terreno, de ir por tierra. Es decir, estamos en los albores de una guerra que se planta un poco más allá de tiempo y con unas consecuencias impresionantes desde el punto de vista de la naturaleza, de la economía, de la naturaleza, de todo lo que puede pasar en el mundo. Mírense ustedes cómo se van cancelando eventos artísticos, deportivos. Eso que señalaba Óscar, eso es mortal, el tema del turismo. Todos esos planes que tenían, todas esas ventas que tenían esas agencias de viaje, a comenzar a devolver. Eso tiene otro efecto en el seguro, porque uno nada más se fija en el petróleo, que ya se disparó 71.23. En el caso nuestro se compensa con el precio del oro. Pero vaya usted a saber, turismo, todas esas cosas, todas esas variables. Y les voy a decir una cosa, uno tiene que comenzar solo a aprender porque todos estos días nosotros vamos a estar hablando de esto. Donald Trump dijo que esto se podría extender hasta 5 semanas, pero las expectativas es que pudiera ser que eso se extendiera un poco más. Actualmente, ahora mismo, las fuerzas de defensa israelíes han confirmado que han lanzado ataques contra la capital de Irán, Teherán, y la capital libanesa en Beirut. Eso extiende un poco más
lo que son las posibilidades de la guerra y definitivamente preocupa aún más a este sector. Es tan cierta la versión de que la víctima primera en la guerra es la verdad, que hay lo que se denomina la guerra de la información. Y Irán e Israel, cada uno aparte, están controlando los medios de prensa de sus respectivos países. O sea, usted no puede ir a Irán o a Israel y divulgar cualquier información, por buena que sea, en términos periodísticos estoy hablando. Pero en sentido general, ciertamente hay una desinformación y unas informaciones reales que uno tiene que sacar con pinzas. Para dar un detalle de los precios del petróleo actual, en estos momentos, el precio del petróleo Brent subió a $81.46 en estos momentos. Estamos hablando de que hoy, martes, están el petróleo Brent a $81.46. Y el petróleo WTI, que es el petróleo de Texas, subió a $74.66 el barril. Este precio del petróleo sube a máximos de 1 año y 2 meses por estos ataques israelíes y estadounidenses y las represalias iraníes. El precio, de acuerdo con las informaciones que se vierten en estos mismos momentos, por ejemplo, Saúl Kabonek, jefe de investigación energética de MST Research, dice: el mercado no está entrando en pánico. Hay mayor claridad respecto a que hasta el momento la infraestructura de transporte y producción de petróleo no ha sido un objetivo principal de ninguna de las partes. Pero dice, el mercado estará atento a las señales de que se restablezca el tráfico a través del estrecho de Hormuz, lo que haría que los precios del petróleo volvieran a caer. También aquí en la República Dominicana, los precios de los combustibles, el gobierno, por ejemplo, mantiene los precios de los combustibles esenciales con un subsidio de 188 millones de pesos solamente en esta semana, y por esa razón los precios de los combustibles se mantienen estables. Yo creo, Oscar, que decías sobre el tiempo en el que tiene el subsidio el Ministerio de Industria y Comercio de los precios de los combustibles. Yo creo que pasa más de 2 años, 3. Yo creo que sí. De 2 o 3 años, y eso ha mantenido una estabilidad en ese aspecto. Muchos critican, pero que bajó el petróleo a 60 y tanto, pero ¿cuántas veces, por ejemplo, en estos momentos, el gobierno, a través del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES, tendrá que asumir este subión de los precios del barril del petróleo para que se mantenga la estabilidad en los precios de los combustibles? Y sigue subiendo. Tuviste una cifra de ahora y ya yo estaba chequeando en otra app que tengo y está más alto de ahí. O sea, oye, eso. Están, hoy parece que van a terminar subiendo el mismo 8 o 9% de ayer. Porque cuando yo lo abrí temprano estaba en 4% de incremento. Ahora lo chequeé en lo que estaba dando la cifra, anda por el 6% de incremento. Eso es que están abriendo mercados ya en Europa. Entonces comienzan ya a transar futuros y comienza entonces ya el mercado a especular. Sí. Ahorita ahora Estados Unidos tuvo se da un disparón y se mete un poquito más alto. Ojalá que no. Mucho va a depender, eso tú señalabas, qué va a pasar, cuál es la realidad del estrecho de Hormuz, cuál es la realidad de esa información que dio Irán de que no iba a pasar ningún barco. Hay que ver qué sucede en las próximas horas. Hay algo diferente, Elías, de algo que tú señalabas, sí, que es el tema de la prensa. Sí. En Irán no hay prensa. En Irán no hay corresponsales de ninguna cadena, en Irán no hay internet, no hay comunicaciones, hay una sola cadena oficial, hay una sola estación de radio oficial, hay una sola agencia de prensa oficial. En Israel están corresponsales de todos los medios del mundo, desde medios estadounidenses, europeos, todos tienen latinoamericanos, tienen corresponsales en Tel Aviv, tienen corresponsales en Jerusalén y están contando lo que va pasando. Uno ve las imágenes de los bombardeos, uno ve las imágenes en vivo, incluso usted anoche sí podía ver Fox, podía ver CNN, podía ver BBC, podía ver cualquier cadena, y usted va a ver reporteros comentando desde azoteas, de edificios, desde balcones, las sirenas, le narraban cómo se movían el personal,
dónde se escondían, buscaban resguardo las personas. Eso no se ve en Irán. En Irán hay muy poca información que ha ido saliendo sobre ataques que se han, desde Irán, tanto Israel como Estados Unidos han divulgado videos como lo que ustedes vieron de ataques puntuales, que son las informaciones que ellos descalifican cuando se ve el momento de caer la bomba sobre un objetivo. Y se ven algunos efectos de las destrucciones de alguna poca información que sale. Ayer, la información que se tiene es de que han continuado intensificándose los bombardeos en la madrugada de ayer. Israel continuó bombardeando, dice que bombardeó el complejo presidencial. Ayer circuló la información aparentemente falsa de que habían matado al nuevo líder supremo. Parece que no es el caso, pero Israel bombardeó ayer el complejo presidencial, se bombardearon varios ministerios, se hablaba de que Israel anunció ayer, no he visto el resultado hoy, Israel anunció ayer que iba a bombardear las instalaciones de la televisión pública, por lo que le pidió al personal civil allí presente, allí estaba, que se aliera, donde estaban divulgando con unos flyers y con unos mensajes en parsi que estaban haciendo sonar con bocinas desde el aire. Y bueno, es parte de lo que ha estado pasando, pero no se sabe la situación. Pero la verdad es que Irán ha estado siendo, sobre todo Teherán, fuertemente bombardeada. Hay mucha gente desplazada. Las fronteras de Irán, sobre todo en Turquía, la frontera norte con Turquía, Turquía la cerró originalmente a los iraníes, dejaban pasar a los ciudadanos de otras naciones que estuvieran huyendo, pero a iraníes no, luego tuvieron que abrirla porque ya era mucha la presión. Se habla de entre 50 y 150 mil personas desplazadas del territorio iraní. No se tiene mucha información adicional, pero puede ser mucho más. La gente cuenta el miedo que siente en la calle en Irán por los bombardeos constantes. Entonces, ayer había en el tema de la duración de la guerra, bueno, ahí está el tema. Trump tiene una particularidad y es que él habla mucho. Cuando le coge con hablar, habla con un periodista, habla. Ayer llamó a Jake Tapper. Jake Tapper es un periodista de CNN. Él lo llamó directamente en su teléfono y duraron 10 minutos hablando. Luego Jake Tapper contó lo que le dijo. Y entre otras cosas dijo que él podía durar 5 semanas. Hay que prestar la información de 5 semanas, de que él no descarta tropas en tierra. Pero nada de eso lo dijo en la mañana. Hay una rueda de prensa que dan en la mañana en el Pentágono, Pete Hegseth y el jefe de operaciones conjuntas, el teniente general Kane, que es el jefe de Estado Mayor Conjunto, o sea, el jefe militar operativo. No dicen nada de eso, no descartamos nada, no decimos tiempo, no hay planes de meter tropas, pero no descartamos nada. El tiempo dirá. Trump a la media hora llamó a Jake Tapper y desmontó toda esa vaina, dijo otra cosa. Uno lo confirmó, otro lo cambió, o sea que digan usted. Por eso es que parte de la prensa internacional dice hoy, no hay plan. Sí. No hay plan y hay por eso algún nivel de resistencia en el mismo establishment americano, porque ven que no hay un objetivo claro. Dijeron primero cambio de régimen, luego ya dijeron que no hay cambio de régimen. Bueno, es una situación indefinida, pero el sentido general, la idea es que Irán ha sido una fuente de inestabilidad en la regional durante muchos años y que eso tiene que terminar. Es el mensaje, el único mensaje más o menos coherente que han planteado es ese: cómo va a terminar, cómo va a cambiar, si el cambio es abrupto, si el cambio es al paso, si el cambio hacia dónde, no se sabe. Cambiar lo que hay, porque ha sido fuente de inestabilidad, es el planteamiento. Estados Unidos ha estado muy solo en este proceso, además de Israel, no ha tenido muchos apoyos, pero en la medida en que Irán ha estado bombardeando los países del Golfo, ya comienzan a posiblemente sumarse a ejercicios militares, a la fuerza militar, pero sobre todo Emiratos Árabes Unidos ya ha anunciado que de continuar los bombardeos sobre su territorio van a accionar. Esos países ni siquiera han permitido que usen sus bases. Y pues han dicho, ven acá, ¿por qué nos atacan a nosotros? E incluso hemos rechazado que usen las bases en territorio nuestro, y Estados Unidos no lo está utilizando. Está utilizando barcos, portaaviones, por ejemplo, el Gerald Ford que estaba aquí frente a Venezuela lo tienen allá, el parqueo del Mediterráneo, en la costa de Israel. O sea, hay una fuerza naval que está presente allá y que es donde están saliendo la mayor parte de los ataques, o todos los ataques de Israel. Y aún así están atacando los países del Golfo, que están diciendo, bueno, si nos van a atacar, nos vamos a atacar también nosotros, y vamos a permitir que usen las bases desde aquí.
Europa, que no estuvo en el conflicto, creo que era Elías o Luis lo mencionaba, lo de Chipre, Luis mencionaba Chipre, una base británica recibió un ataque en Chipre. Bueno, ya Francia habló de enviar fuerza para defender a sus aliados en la región, refiriéndose a los países del Golfo. Reino Unido y Alemania también muestran flexibilidad para unirse a cualquier enfrentamiento ofensivo que procure desmantelar la capacidad de respuesta de Irán. O sea que esto puede prolongarse. El que vaya a pensar, puede ampliarse la ofensiva contra Irán con otros países. Irán no va a recibir la asistencia militar de China, por mucho que ustedes vean a los chinos diciendo que ellos apoyan a Irán, que refuerzan su amistad, que China no se va a meter en un conflicto bélico. No lo va a hacer. Rusia muchísimo menos. Rusia no tiene capacidad de resolver sus propios problemas con Ucrania. Y de hecho, Rusia feliz, porque si Europa y Estados Unidos tienen que involucrarse en Irán, en los términos que están haciendo, Ucrania se jodió. No tienen para ello. No, hasta ahí llegó Zelensky. Literal. Hasta ahí Zelensky, que vaya buscando dónde se va a meter, o que negocie rápido con Putin dejar el Donbass, porque si esto pasa de 2 semanas, que parece que va a pasar seguro, Ucrania se acabó, ya. Y Putin muerto de risa. Sí. Putin La está más celebrando. reciente información de hace 3 minutos, exactamente, la Media Luna Roja está afirmando que el número de muertes en Irán asciende a 787 personas desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra el país desde el pasado sábado. La organización estadounidense, también Human Rights Activists en Irán, IRANA, por sus siglas en inglés, dice que han muerto estos 142 civiles, entre ellos 176 niños. Fateme Mohammadi, miembro de la Comisión de Salud del Parlamento iraní, afirmó que 9 hospitales habían sido atacados en Irán y acusó a Israel y a Estados Unidos de haberlos marcado como objetivo. ¿Usted me puede hacer un favor? Ya usted está buscando esa información y tiene tanto acceso allá. ¿Usted puede buscar esas 2 organizaciones que usted mencionó? La de la Media Luna Roja y la otra. Luna Roja, sí. ¿Cuántos muertos dijeron que hubo con las manifestaciones de hace 2 meses? Media ¿Qué dijeron ellos? Roja. Digo yo para saber, porque manifestaciones. Yo he visto, que hace 2 meses, por un tema no un tema religioso, tema económico. La gente en Irán, con un problema serio de inflación, la economía ha vuelto un estropicio, salieron a protestar. Sí. Y entonces la represión del régimen contra esas manifestaciones, que duraron semanas, cifras de alguna información que pudo salir a cuentagotas de allí, daba cuenta de 30.000 personas asesinadas en la calle, porque no los lanzaban gas pimienta, no les lanzaban aguas hediondas, no los arrestaban, les disparaban a matar a quienes estaban manifestándose en la calle. Eso provocó reacciones de grupos de activistas en Occidente. Entonces yo que estoy viendo que es una información muy lamentable y se produjo, que aún ni siquiera se sabe quién produjo esa explosión en una escuela en el sur de Irán, porque puede haber sido un cohete de Irán desviado o un cohete de Irán interceptado, o puede ser Israel o Estados Unidos. Ambos niegan haber tenido objetivos en esa zona, pero nada es preciso al 100%. Puede haberse producido ese ataque sobre esa escuela que mató a esos niños. Qué pena, muy penoso. Total. Pero he visto que hay mucha información, abundante queja sobre ese hecho trágico, que se contrasta con la poca información, con la poca protesta y la poca queja que hubo con los manifestantes muertos en los meses donde hubo en la calle protestas en Irán por los altos precios de los alimentos, por la escasez, por la situación de precariedad en que vive una mayoría de iraníes económicamente, por las carencias materiales que produce una economía que no genera la riqueza necesaria para la mayoría de la población, sí para los poquitos ricos de arriba,
los dueños del país, pero no para la mayoría de la población. No, usted quiere totalmente, ¿Qué encontró? Yo No, le no, copio si quiere perfectamente. buscar, ¿Pero encontró algo Ya le de quiero- ese grupo? le Nada. quiero agregar- Nada, dijeron nada. Usted sabe de lo que estábamos hablando Qué reciente, pena. de la guerra de la información y del control de la información que tiene precisamente Irán. No, pero usted no, mencionó, como usted mencionó, organizaciones Media Luna. Media Luna, y me mencionó que sé yo que Watch, que sé yo que Human Rights. Bueno, son gente que tienen una visión, ¿verdad? Sí, Amplia y van a ver todas las violaciones de derechos humanos Claro. a nivel general, no solamente puntualmente la que me interesa. Pero ese es el problema, que Sí. es lo que interesa. El Y control me del- encanta la prensa occidental, del buenismo de la prensa occidental, que sí divulga esto con mucho deseo, pero aquella otra atrocidad no. Porque yo no sé dónde es que se está metiendo la cabeza el mundo occidental que favorece, yo no sé por qué ni qué razón tiene este tipo de atrocidades. Pero debo nada más agregarle que eso considera una de las masacres más grandes que ha hecho que hizo ese ayatolá contra su población. Fue algo, de lo poco que se pudo conocer, fue algo bestial, algo arremetió y eran muertes, incluyendo, como a esos organismos les interesa, niños, damas, fue algo a lo islámico, de manera que por ahí andan ese tipo de situación. Penosamente, lo que ocurrió antes ayuda a justificar lo que se ha hecho. Ahora, estamos en medio de una situación bien conflictiva, bien problemática, y todo eso lo vamos a ver. Así es.